Dios escucha tu oración. La palabra de Dios dice en el Salmo 34:15, los ojos del Señor están atentos sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Yo quiero que tú tengas esa confianza, esa seguridad que cuando tú estás orando, cuando tú estás clamando a Dios, Dios está atento, con sus oídos atentos para escuchar tu oración. También la palabra de Dios dice en Jeremías 29:12, dice, entonces ustedes me invocarán y vendrán a suplicarme y yo los escucharé. Qué tremenda promesa tenemos de parte de Dios, que nuestras oraciones no son en vanas. Dios está atento a nuestro clamor cuando nosotros venimos delante de Él y oramos y pedimos por cualquiera que sea nuestra necesidad. Él está atento a nuestras oraciones. Así es que yo quiero que tú estés completamente seguro que cuando tú estés orando, Dios está escuchando tu oración. Dios está escuchando tu clamor y Dios desea manifestar su gloria en aquellos que están orando, en aquellos que están clamando a Él. Él desea manifestar su poder. Él está esperando que nosotros le busquemos, clamemos a Él para Él manifestar, para Él manifestar su poder, como trayendo la respuesta a nuestra necesidad. Dice el Salmo, mira lo que dice la palabra del Señor en Salmo 18:6. Dice, en mi angustia invoqué al Señor, clamé a mi Dios. Y Él escuchó desde su templo. Mi clamor llegó a sus oídos. ¡Wow! Dios escucha nuestro clamor. Yo no quiero que tú tengas la menor duda que cuando tú estás orando, clamando a Dios, tú tienes que estar seguro, convencido, convencida de que Dios está escuchando tu oración. Y eso es bien importante. Eso es lo primero que necesitamos entender cuando estamos orando. Estar seguros de que Dios escucha nuestra oración. En segundo lugar, cuando oremos, cuando clamemos a Dios, necesitamos orar con fe, pedir con fe, sabiendo que Dios es poderoso para contestar cualquiera que ésta sea nuestra petición. ¿Por qué? Porque para Él no hay nada imposible. Mira lo que dice la palabra de Dios en Santiago, capítulo 1 y versículo 2. Dice, pero pidan con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Nosotros cuando oremos, tenemos que orar con fe, sin tener ni la menor duda de que Dios es poderoso para contestar nuestras oraciones. Eso es bien importante. Tú necesitas pedir con fe. Porque si hoy pedimos con fe, o estamos orando y estamos pidiendo con fe en ese momento, y luego nos levantamos y vemos el problema, la necesidad, y luego permitimos la duda, el temor en nuestras vidas, pues Dios no va a ser glorificado, no vamos a recibir la respuesta que nosotros estamos buscando de parte de Dios. Tú necesitas mantenerte firme, pararte firme con la confianza, la seguridad, la certeza, la fe que Dios va a contestar tu petición, que lo que tú has clamado, que lo que tú has estado orando, Dios lo ha escuchado, pero ahora tú necesitas mantenerte creyendo, sin dudar nada, pero creyendo de que Dios hará lo que tú le estás pidiendo. Eso es bien importante. Primero, necesitamos estar seguros de que Dios escucha nuestra oración. 2, tenemos que estar pidiendo con fe, sin tener la menor duda de que Dios lo hará. Amén. Porque mira lo que dice la palabra de Dios. Bien importante. En Mateo 21:22 dice, mira lo que Jesús nos dice en su palabra. Dice,
todo lo que pidiereis en oración, creyendo que lo recibiréis, os vendrá. Yo tengo que creer que lo que yo estoy pidiendo en oración, yo lo voy a recibir. Ahí nos habla, es la palabra de Dios, la importancia de pedir con fe, creyendo que lo voy a recibir. Yo tengo que creer sin tener ni la menor duda de que Dios va a hacer lo que yo le estoy pidiendo. La petición que yo le estoy pidiendo, cualquiera que ésta sea, yo tengo que pedirla con oración. Dice, y todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibiréis. Para poder recibir esa petición, para que mi oración sea contestada, yo primero necesito creer, tener fe, confianza, seguridad de que cuando yo estoy orando, Dios está tomando mi petición y Él va a contestar mi petición. Eso es bien importante. ¿Qué tenemos que hacer pues entonces? Si sabemos que Dios escucha y pedimos con fe, nosotros necesitamos perseverar en oración hasta ver la respuesta siendo contestada, ¿no? Hasta que recibamos esa respuesta de parte de Dios, de lo que estamos orando. Yo tengo que perseverar. Hay veces que Dios actúa en el momento exacto donde estamos clamando en ese momento. Dios puede hacer ese milagro, Dios puede contestar esa oración, pero hay veces que toma días, hay veces que toma semanas, hay veces que toma meses o probablemente hasta años. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros durante todo ese proceso de que estamos esperando esa respuesta de parte de Dios? Perseverar creyendo que Dios lo hará, que Dios va a contestar tu oración, mi oración, pero yo necesito perseverar creyendo sin tener ni la menor duda de que Dios hará lo que yo le estoy pidiendo. Bien importante que nosotros estemos convencidos. En tercer lugar, cuando ores, pide conforme a la voluntad de Dios. Esta es una parte bien importante, ¿verdad? Claro, podemos pedirle muchas cosas a Dios, pero ¿qué si no es la voluntad de Dios? Yo tengo que estar segura que es la voluntad de Dios para yo orar conforme a la voluntad de Dios. Dice la palabra del Señor en Primera de Juan 5:14. ¿Por qué es tan importante orar conforme a la voluntad de Dios? Mira lo que dice la palabra de Dios. Dice, esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Versículo 15 dice, y si sabemos que Dios oye todas nuestras oraciones, podemos estar seguros de que ya tenemos lo que le hemos pedido. ¡Wow! Aquí está una verdad gloriosa. Yo quiero que tú medites en esta palabra, porque aquí está la clave, el secreto de que nuestras oraciones sean contestadas. Lo primero es, si oramos conforme a la voluntad, si yo estoy orando conforme a la voluntad de Dios, dice la palabra de Dios nos asegura que ya tenemos lo que le hemos pedido. Ya es nuestro. ¿Qué son esas cosas que podemos pedir conforme a la voluntad de Dios? Piensa. ¿Qué tú puedes pedir? Que tú digas, ¿será esto la voluntad de Dios? Por ejemplo, ¿será la voluntad de Dios que pidamos por sanidad? Claro que sí, porque la palabra de Dios nos dice que Jesús ya llevó nuestras enfermedades y que por su llaga ya hemos sido sanados. Si yo estoy pasando por una enfermedad y yo estoy pidiendo, Señor, sáname. En ese momento yo estoy pidiendo conforme a la voluntad de Dios. ¿Y qué tengo que hacer? Creer que Dios escuchó mi oración y saber que estoy orando conforme a la voluntad. Y si estoy orando conforme a la voluntad de Dios, ya tengo la respuesta. Cuando yo estoy orando y estoy ahí clamando al Señor por esa sanidad, ¿qué tengo que hacer? Señor, te doy gracias porque sé que esa es tu voluntad, que tú me sanes, Señor. ¿Cuándo? ¿Cómo?
Bueno, está en tus manos, Señor. Pero yo por fe te doy gracias por esta sanidad, Señor. La recibo en tu nombre, Jesús. Esa es la actitud que debemos de tomar cuando estamos orando. Si estamos orando conforme a su voluntad, Él ya escuchó. Y si Él escuchó, ya tenemos. Ya. No es que lo vamos a tener, pero en el momento que oramos, Dios nos lo da. Porque es conforme a su voluntad. Otra de las cosas que podemos orar conforme a su voluntad es por la salvación de un ser querido, ¿verdad? Dios desea que todos sean salvos. Dios no quiere que nadie se pierda. Si yo estoy orando por alguien para que Dios lo alcance, para que conozca de Dios, para que Dios lo salve, Dios lo alcance. Yo estoy orando y estoy segura que Dios está escuchando mi oración. ¿Por qué? Porque estoy orando conforme a su voluntad. Y la voluntad de Dios es que todos sean salvos. Yo cuando estoy orando por esa persona, yo le digo, Señor, glorifícate, Señor. Toca su corazón, cámbialo, abre su mente, Señor, para que te conozca. Yo estoy orando conforme a la voluntad de Dios. Y si yo estoy orando y estoy perseverando, Dios contesta nuestra oración. En ese momento Dios la contesta. Claro, Dios no vio la voluntad de nadie. Dios está esperando que esa persona por la que nosotros estamos orando abra su corazón, se humille delante de Dios, reconozca su necesidad para Él poder alcanzar y que esa persona sea salva. Pero yo tengo que estar segura que Dios escuche esa oración. Si tú estás orando por un ser querido para que Dios lo salve, tenlo por seguro que Dios ya escuchó tu oración. Ahora tú necesitas perseverar, confiar, seguir clamando para que Dios siga glorificando, Dios siga abriendo puertas para que esa persona venga al camino de Dios y le conozca y sea libre de todas esas ataduras que el enemigo ha traído a su mente, a su corazón, para que abra su corazón, para que quite toda oscuridad, todo lo que está estorbando en la vida de esa persona, ¿verdad? Porque recordemos que una persona que no ha conocido de Dios, el enemigo ha cegado su entendimiento, no conoce, no entiende que necesita conocer de Dios, de que necesita experimentar el perdón de sus pecados. Pero nosotros, si estamos orando conforme a la voluntad de Dios, es seguro que Dios ya contestó esa petición. Amén. Si estamos orando por restauración familiar, si estamos orando por un ser querido, por un hijo, una hija, por restauración en nuestro matrimonio, ¿qué actitud debemos de tomar? ¿Será la voluntad de Dios? Claro que sí. Lo que Dios ha unido no lo separa el hombre, dice su palabra. Dios desea que tu matrimonio sea restaurado. Tú cuando estés orando, pidiendo por restauración en tu matrimonio, cree que Dios está escuchando tu oración y que Él va a traer esa restauración en tu matrimonio, de que Dios va a traer a tu esposo, de que Dios va a traer a tu esposa, de que Dios va a restaurar tu matrimonio, cualquiera que sea la necesidad. Tú tienes que clamar sabiendo que esa es la voluntad de Dios. Y si esa es la voluntad de Dios, dice ahí su palabra, que ya tenemos lo que le hemos pedido. Por fe tú te levantas y declaras, Señor, te doy gracias por mi matrimonio, por mi familia, por mis hijos, porque yo sé que mi hijo, mi hija, Señor, están en tus manos. Tú lo vas a restaurar, tú lo vas a traer, lo que tú estés orando por ese ser querido, por tu hogar, tu casa, tu matrimonio. Tú tienes que estar seguro, convencido de que Dios escucha tu oración. Si estás orando por un trabajo, porque tienes necesidad, Dios escucha esa petición. ¿Qué quiero hacer ya para terminar? Quiero dejarte esto en mente, pero también quiero orar por ti. Quiero que Dios sea glorificado en tu vida. Únete conmigo en este momento. Cierra tus ojos ahí donde estás y vamos a orar. Yo voy a orar juntamente contigo para que Dios haga ese milagro que tú necesitas, para que Dios traiga respuesta a esa oración que tú has estado orando, clamando. Amén. Padre Celestial, en este momento yo te pido, Padre Santo, por tu hijo, por tu hija que en este momento está
clamando a ti por esa necesidad, Señor. Tú la conoces, Señor. Yo me uno por esa petición, ya sea por restauración familiar, ya sea por la salvación de un ser querido, ya sea por un trabajo, Señor. Cualquiera que ésta sea, o si hay necesidad, Señor, de sabiduría, porque está pasando por una dificultad, un problema, Señor. Yo te pido que tú traigas sabiduría, que tú lo guíes para que pueda ser tu voluntad, Señor. Padre, yo bendigo la vida de tu Hijo y te doy gracias sabiendo que tú has escuchado nuestra oración. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Quiero que hagas dos cosas. Te quiero pedir que hagas dos cosas. Una, que si esta palabra fue de bendición para tu vida, quiero que tú la compartas con alguien más. Dos, quiero también que tú me compartas si Dios contestó tu petición. Quiero que me escribas y me dejes saber si Dios contestó tu petición. Amén. Bueno, que el Señor te bendiga. Recuerda que Dios escucha tu oración.